buenas noches, bienvenidos al programa número 204 de Palabras Más, Palabras Menos. Verán ustedes que estamos inaugurando hoy nueva escenografía en momentos en que Palabras Más, Palabras Menos está a punto de cumplir 4 años que con Ernesto estamos aquí en la señal de TN. ¿Juntos llevamos? Y juntos, día de, digamos, solo con Paenza 10, sin Paenza 9, con la Nata como 15. ¿Qué pasó desde el martes pasado? El programa... Así de viejos estamos. Sí, se nota. El programa del martes pasado lo dedicamos enteramente a la tragedia de 11 con 51 muertos y centenares de heridos. Básicamente, además de charlar con familiares de las víctimas, ¿qué te contamos? Te contamos que el Estado estaba perfectamente al tanto, el gobierno estaba perfectamente al tanto de lo calamitoso que era el servicio ferroviario, porque la CNRT había realizado muchísimas inspecciones y había multado con cifras multimillonarias al concesionario. ¿Qué pasó del martes pasado hasta ahora? Desde el lado del gobierno, lo más importante tuvo lugar durante el discurso en la apertura de la sesión del Congreso por parte de Cristina. Y ahí, sintéticamente, no hubo autocrítica. En los pocos minutos que dedicó en un discurso que fue muy extenso, en esos pocos minutos no hubo prácticamente autocrítica. No solo eso, Cristina tampoco dio ninguna señal de que el gobierno esté revisando de aquí para adelante para modificar, para poner en marcha de una buena vez por todas una política de transporte mejor a lo poco que hubo. No renunció a nadie, no solo eso, incluso Cristina llegó a reivindicar proyectos elefantiásticos, impropios para las urgentes necesidades que tiene el sistema ferroviario, el sistema de transporte, como fue el proyecto de Ricardo Jaime con el tren bala. Nosotros vamos a retomar el tema de ferrocarriles en un rato para ver si con la intervención en estos días algo mejoró en el servicio o por el contrario el servicio está aún peor. Nos lo van a contar aquí delegados que ya están en el piso. También están en el piso el ex viceministro de Economía de este gobierno, actual diputado Roberto Feletti, y el ex ministro de Economía, candidato a presidenta Ricardo López Murphy. Van a debatir aquí en Palabras Más, Palabras Menos sobre el que va a ser el primer proyecto de suma importancia a tratarse en el Congreso, que es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Algo que nos tiene que interesar porque es una ley, una Carta Orgánica que tiene que ver con el crédito, con la política monetaria, pero fundamentalmente tiene que ver con el nivel del tipo de cambio y con el uso de los 47.000 millones de dólares de reservas que tiene el Banco Central. Pero antes que eso, otro de los temas de esta semana, de estos días, subtes. En medio de la tragedia de 11 se coló el increíble debate entre el gobierno nacional y gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre quién debe ser el que conduzca los subterráneos. Durante los años previos a la tragedia de 11, nosotros mostramos varias veces, 2 o 3 veces, y otros programas de distintos canales las mostraron también muchas veces, cómo estaba la situación en el Sarmiento. ¿Qué es lo que hacíamos? No era ningún misterio. Hablábamos con los delegados del Sarmiento, que siempre fueron delegados muy valientes, que eran capaces de ayudarnos a entrar con cámaras al lugar, con Rubén Sobrero era uno de ellos, y entrábamos con las cámaras y mostrábamos lo que ellos nos mostraban, ¿sí? Cómo estaban las vías, cómo estaban los tableros de control, cómo estaban los vagones, cómo estaban cada uno de los elementos que permitían prever que iba a haber en algún momento una catástrofe de alguna magnitud. Quizá nadie pensó que iba a ser tan importante, pero que todos veíamos que se estaba jugando con la vida de la gente. Bueno, dicho que se empezó a discutir el tema subte, hicimos exactamente lo mismo. Fuimos a hablar con los delegados del subterráneo, particularmente con Roberto Cartés, delegado de ATE, que trabaja en la estación Bolívar de la línea E, a preguntarle, ¿son seguros los subtes o estamos en el mismo problema? Mírenlo. En estos coches de la línea E, General Electric, están y ya pasaron
el borde de la general. La general es un mantenimiento que se le hace directamente a los coches, donde se elevan estos coches en un lugar, se saca todo lo que se ve acá abajo, se lo saca directamente todo, se revisa pieza por pieza, y todas las piezas, toda la parte del accionamiento mecánico y la parte eléctrica y neumática tienen que sacarse íntegramente y volver a poner piezas que son nuevas y que responden a los trabajos mecánicos que tienen todos los coches, las formaciones. Esto todo se llama sistema de suspensión. Es para que más o menos tengan una idea. Hace mucho que no se está haciendo ultrasonido. El ultrasonido es una de las cosas que se le hace de las pruebas de ensayo que se le hacen a los materiales para entender de que no tienen tensiones internas. Las tensiones internas pueden derivar en que se quiebre el material y, por ejemplo, pueda llegar a descarrilar. Una de las cosas más importantes es que, por ejemplo, los frenos son como los frenos de las bicicletas, pero se accionan con un cilindro de freno que lleva aire. Dentro de ese cilindro de freno que lleva aire, lo que tenés es una cubeta que es de plástico o de algún material similar al plástico. Si eso no se hace el recambio, si eso no tiene el trabajo que tiene que tener correcto, se puede llegar a jorobar y te deja, por ejemplo, un porcentaje menos de la cantidad de freno que tiene que tener. Esto es lo que hace mover el motor gigante que tiene esto, se mueve y esto genera toda la electricidad para todo el vagón y el coche de afuera. Eso alimenta la batería y trabaja con el tema de generar corriente y alimentar justamente la batería. Uno de los inconvenientes que tiene esta máquina es justamente esto. Una de las cosas probadas que puede suceder es lo siguiente. Esto se apaga, directamente se apaga, porque el fusible explota, esto se queda sin luz y solamente con luz de batería. Y la batería puede aguantar un solo viaje, por ejemplo. Por pedido de las esferas de arriba, el coche, como tiene que ir y venir y generar un dividendo, lo que hace es dejarlo que dé una o dos vueltas con eso, y eso es peligroso. No te pueden andar los frenos, no te pueden andar todo lo que es la maniobra, lo que es compresor, lo que es puerta, todo lo que es eléctrico se afecta. Estos tornillos que ahora yo voy a pegar tuerca, ahí, no sé si se ve, se cortan. La falta de mantenimiento hace que se corten esos bulones. Cuando se cortan esos bulones, todo este accionamiento viene para abajo. Cuando cae a la vía, le puede pegar a la llanta, a la rueda y hacer un descarrilo, puede hacer un problema bastante más jorobado de lo que pueden llegar a costar, por ejemplo, 4 tornillos. Esto es una de las cosas que tienen que ver con el mantenimiento y en muchas veces ustedes verán salta a la vista que no hay mantenimiento. Esto no es de ahora, esto no es de 2 o 3 días, eso es hace rato que no se trabaja ahí. Lo único que se está teniendo hoy son las emergencias. Las emergencias son los trabajos que hay que hacerlo ya o que hay que hacerlo ayer. Eso en cuanto al mantenimiento. Lo que sí, no se está trabajando en un mantenimiento preventivo, ¿no? En un mantenimiento que tiene que ver con la prevención de futuros problemas. Subrayo, enfatizo lo que decía Ernesto hace un ratito. 2 veces el año pasado nosotros y muchas veces muchos otros programas pusimos al aire y difundimos informes muy parecidos a este en el caso del subterráneo. Esperemos que la historia no se repita. El Sarmiento, anteriormente, ¿no? Del Sarmiento, del tren.
¿Por qué está la atención ahora puesta en subterráneo? Bueno, porque naturalmente el desastre ferroviario hizo que todos nos fijemos qué pasa en el resto de los medios de transporte, fundamentalmente en subtes y trenes, pero porque además el miércoles pasado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, habló públicamente de la inseguridad no solo porque te roban, sino de los peligros para la seguridad como en ferrocarriles en el subte. ¿En qué marco lo hizo? En el marco de que sorpresivamente el jefe de gobierno se deshacía de lo que él mismo había firmado, se deshacía de haber tomado a cargo el subte. Lo decía de esta manera el miércoles pasado. Por eso, Presidenta, cuando en días, horas previas a su operación, usted me pidió un esfuercito para hacerme cargo de subterráneo, nosotros con el equipo, nosotros tenemos muy buen equipo, decidimos que nosotros vamos para hacer, ¿por qué no?, intentar en un contexto de buena fe y de colaboración, trabajar. Para eso se creó una comisión de 90 días para intentar implementar el traspaso del subterráneo. Durante estos 60 y 90 días que han transcurrido, hemos intentado avanzar en ver cómo el gobierno nacional se va a hacer cargo de todas las obras que debió hacer en estos 10 años y que no hizo. ¿Cuáles son las obras que debió hacer y no hizo? Macri ese día y a los 2 días mostró unas planillas. Vas a ver ahora la planilla de las obras que, según Macri, el gobierno debió hacer y no hizo. Ahí resaltamos algunas. Túnel enlace entre las líneas A y E, que tienen que ver con la operación, una obra no iniciada. Ventilación en las líneas B, C y D en 20 estaciones, tiene que ver con el confort, obra no iniciada. Obras con señalamiento, tiene que ver con seguridad, también una obra no iniciada por 40 millones de dólares. Puesto en una central de operación en las líneas C y D, vinculada a la seguridad, tampoco fue iniciada. Y obras en las vías que también tienen relación con la seguridad, obras no iniciadas. Seguramente esta información es cierta, basta ver, como acabamos de ver nosotros en el informe del estado de los subtes, para inferir que el gobierno incumplió con obras que había prometido. Ahora, nada de eso estaba contemplado en el acta donde Macri había aceptado los subtes. Se suponía que había un punto y aparte, y a partir de ahora iba a ser el jefe de gobierno, el encargado de hacer las obras que el gobierno nacional no había cumplido. En todo caso, con la colaboración y la asistencia y con la firma de los avales necesarios para que el gobierno de la ciudad pueda, en caso de ser necesario, tomar crédito para realizar estas obras. Fijémonos, si no, ¿qué decía el acta? Donde en ningún lugar habla de las obras no realizadas. El acta es muy breve, apenas tiene 5 artículos. El primero, muy contundente: la ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia. Ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia. Segundo, en consecuencia, la ciudad asume, a partir de la firma del presente, el control y fiscalización del contrato en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar tarifa de servicio, cosa que puso en ejecución con el aumento a 2.50. El artículo 3 habla de los subsidios, ahí no hay conflicto alguno. El capítulo 4, se compromete el gobierno de la ciudad a implementar el SUBE como mecanismo de recaudación, de cobro del boleto. Y el artículo más importante, el 5, dice: en este acto se designa por el Estado Nacional a la CNRT, por la ciudad al Subterráneo de Buenos Aires, para que en forma conjunta eleven a las respectivas autoridades de la materia los proyectos correspondientes a los actos jurídicos que sean necesarios suscribir para la formalización de las demás cuestiones legales, económicas y administrativas correspondientes a lo que ha acordado, y del contrato de concesión dentro de 90 días corridos de la firma del presente, definiendo cómo se atenderán los distintos compromisos resultantes. En ningún momento del acta firmada hay un condicionamiento a que el gobierno compense por las obras que no realizó. El costo político para el gobierno, en todo caso, es por todo lo que no realizó. De acá en adelante, del 3 de enero en adelante, que fue el día en que se firmó ese acta, la responsabilidad política de mejorar lo mal hecho por el gobierno nacional era de Mauricio.